La guerra del Congo, un conflicto que el mundo elige ignorar. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. ¿Sabías que el coltán, el mineral detrás de tu celular o de tu computador de escritorio o de mesa, está alimentando uno de los conflictos más sangrientos del mundo? Claramente, estos aparatos funcionan con chips que se elaboran con una materia prima, que es el coltán o el cobalto. Estos materiales se extraen principalmente y en su gran mayoría de yacimientos mineros congoleños. De hecho, el Congo produce el 72% del cobalto del mundo. En este episodio de mi podcast Píldoras del Saber, hablaremos sobre la problemática que se está suscitando alrededor de estos minerales. Sin embargo, antes de entrar en materia y para ponerlos en el debido contexto, considero prudente precisar algunos antecedentes históricos que explican la administración ineficaz de los recursos naturales. 1. La zona en conflicto fue colonizada a mediados del siglo XIX por Bélgica, siendo con posterioridad segmentada en el Congo, Ruanda y Burundi, con fronteras que no tuvieron en cuenta a sus pueblos. Este tipo de vicisitudes no son menores y traen graves consecuencias. Por ejemplo, hace apenas 30 años, Ruanda padeció un genocidio cuyas heridas aún persisten en medio de un conflicto entre los Tutsi y los Hutus. Estos últimos, que gobernaban el país, prácticamente aniquilaron a los primeros, registrándose casi 1 millón de personas asesinadas, la mayoría de ellos de la etnia Tutsi. 2. A lo anterior se suman fenómenos de corrupción, fragilidad en las instituciones, carencia de control y ausencia de transparencia que ha impedido en su conjunto que los beneficios y ventajas que podrían derivarse de los minerales extraídos sean usufructuados por la población que habita el territorio de donde se extraen. Entrando en materia, debo decir que el conflicto en la República Democrática del Congo representa una de las crisis más desgarradoras y menos atendidas de nuestro tiempo. La reciente toma de una ciudad ubicada cerca de la frontera con Ruanda de casi 2 millones de habitantes, como lo es Goma y sus alrededores, finalizando enero del presente año, por parte del grupo armado M23, dejó como resultado la muerte de más de 3.000 personas y el desplazamiento de cientos de miles. Este insuceso pone de presente una vez más las profundas cicatrices que marcan a esta región, rica en recursos, pero atrapada en la violencia y en la pobreza. En el este del Congo, donde la supervivencia diaria es un desafío, los conflictos se alimentan de intereses políticos, étnicos y económicos, perpetuando un ciclo de sufrimiento que parece no tener fin. El M23, también conocido como Movimiento 23 de Marzo, es un grupo rebelde que opera junto a entre 3.000 y 4.000 soldados ruandeses en el este del Congo. Nació en 2012 como un grupo disidente
compuesto por exmiembros del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, una milicia local de etnia Tutsi. Este grupo había sido desarticulado tras un acuerdo de paz que integró a sus combatientes en las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. Sin embargo, las tensiones étnicas, el control de los recursos y la corrupción llevaron a una nueva insurrección. El M23 justifica sus acciones afirmando que defiende los derechos de la población Tutsi, pero detrás de esta narrativa se encuentra un claro objetivo: el control de los vastos recursos naturales del Congo. El Congo es un gigante dormido en cuanto a riqueza mineral. Posee reservas de coltán, cobalto y oro, entre otros. El coltán, por ejemplo, es una fuente clave de tantalio, un metal utilizado en condensadores y dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y baterías. Sin embargo, esta riqueza ha sido una maldición para la población local. La fiebre por el coltán, exacerbada por su alta demanda mundial, ha convertido a las minas congoleñas en zonas de guerra. Guerrillas y grupos armados como el M23 han establecido monopolios informales sobre la extracción de estos minerales, extorsionando a los mineros y comercializando ilegalmente con países vecinos como Ruanda. Según la ONU, aproximadamente 120 toneladas de coltán son traficadas mensualmente desde el Congo hacia Ruanda. Aunque Ruanda tiene pocas minas de este mineral, es el segundo mayor exportador mundial de tantalio. Este contrabando no solo desestabiliza a la República del Congo, sino que también enriquece a los intermediarios, alimentando la maquinaria de guerra. Ruanda, gobernada por el presidente Paul Kagame, cuya administración ha sido tradicionalmente asociada a la etnia Tutsi, ha sido acusada de apoyar al M23. Informes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y de organizaciones como International Crisis Group han denunciado que Ruanda entrena y equipa a los rebeldes, enviando incluso soldados para luchar junto a ellos. La motivación detrás de este apoyo es tanto étnica como económica. Controlar los recursos del este del Congo beneficia a Ruanda, que mezcla minerales traficados con su propia producción para exportarlos legalmente. Estados Unidos y la ONU han condenado el apoyo ruandés al M23, pero las sanciones y presiones internacionales han sido insuficientes para cambiar la situación. La falta de una intervención efectiva revela una cruda verdad. A pesar de su importancia estratégica, el Congo es ignorado por el mundo. La tragedia humana en Goma y en otras zonas del este del Congo queda relegada a un segundo plano, opacada por intereses económicos y geopolíticos. Las consecuencias humanas de este conflicto son devastadoras. En Sake, cerca de Goma, más de 135,000 personas han sido desplazadas, sumándose a los 2.5 millones de desplazados en la región de Kivu del Norte. Las condiciones en los campamentos son inhumanas: escasez de alimentos,
agua y refugio, junto con una creciente crisis de violencia sexual. Según Médicos Sin Fronteras, solo en 2023 se atendieron a 25.166 mujeres víctimas de violencia sexual en todo el país, un promedio de más de 2 mujeres violentadas por hora. La tragedia de la cárcel de Muncense, en Goma, ilustra el horror del conflicto. Durante la toma de la ciudad por el M23, más de 100 mujeres fueron violadas y luego quemadas vivas al incendiarse el ala femenina de la prisión. Este acto de barbarie, que también costó la vida a 28 niños, evidencia la total deshumanización que acompaña al conflicto. La misión de estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUSCO, ha sido duramente criticada por su incapacidad para proteger a los civiles y detener a los grupos armados. A pesar de contar con un mandato ofensivo y recursos significativos, su presencia no ha mejorado la situación en el terreno. Por otro lado, el gobierno del Congo, en cabeza de Félix Tshisekedi, enfrenta grandes desafíos para controlar un territorio vasto y fragmentado, mientras lucha contra la corrupción y un ejército mal entrenado y mal equipado. La responsabilidad por la violencia en el Congo no recae únicamente en los actores locales. Empresas tecnológicas como Apple, Samsung y Microsoft han declarado su compromiso con cadenas de suministro éticas. Sin embargo, en la práctica, garantizar que los minerales no financien conflictos armados es extremadamente difícil. La ley Dodd-Frank de Estados Unidos y una norma similar en la Unión Europea intentan abordar este problema, exigiendo la trazabilidad de los minerales. Sin embargo, en el Congo, donde el comercio informal domina y la corrupción es rampante, estas medidas son insuficientes. El coltán, extraído por ciudadanos comunes en condiciones insalubres, pasa por una cadena de intermediarios hasta llegar a los fabricantes de dispositivos electrónicos. Este sistema informal perpetúa la violencia, ya que los ingresos generados son utilizados por grupos armados para financiar sus operaciones. El Congo es un recordatorio brutal de cómo la codicia por recursos puede destruir naciones y sociedades enteras. A pesar de ser una de las regiones más ricas en minerales del mundo, la mayoría de los 80 millones de habitantes del país vive con menos de $1 al día. La historia del Congo está marcada por genocidios, guerras civiles y una segunda guerra que es considerada el conflicto armado más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial. El mundo debe asumir su responsabilidad en esta tragedia. No basta con condenar la violencia, es necesario actuar. Esto incluye presionar a Ruanda para que deje de apoyar al M23, invertir en el fortalecimiento del gobierno congoleño y garantizar cadenas de suministro éticas en la industria tecnológica. Solo así podremos romper el ciclo de violencia y darle al pueblo congoleño la oportunidad de construir un futuro mejor. El Congo llega a nuestras manos a través de nuestros dispositivos electrónicos,
pero ¿cuánto sabemos realmente sobre el sufrimiento que hay detrás de ellos? Es hora de que el mundo mire al Congo con la atención que merece antes de que esta tragedia se perpetúe por generaciones. No deja de ser paradójico que el continente africano haya sido cantera de materiales para otros países de otros continentes mientras carece de un modelo que le permita autosostenerse. Gracias, muchas gracias por haberme acompañado en su podcast Píldoras del Saber. Espero haberles podido aportar conocimientos y sobre todo sensibilizarlos sobre esta realidad que se vivencia al otro lado del Atlántico en el continente africano. Los espero dentro de 8 días con un episodio cargado de píldoras. Hasta pronto.